Un diseño intemporal. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos ya camino de la tertulia. Hoy vamos a tener, a partir de las 9:15, vamos a tener a Santiago Abascal, después del Congreso de Vox, que ha tenido lugar este fin de semana. Y en la tertulia tenemos a Luis Herrero, a Tomás Cuesta y a Cayetana Álvarez de Toledo, que nos ayudarán a preguntarle por el futuro de esta fuerza política, etcétera. Pero antes tenemos que contarles que está el tiempo tremendo. Después de Félix, que entró ayer arrasando, pues ahora mañana llega Giselle. ¿Y qué es Giselle? Pues otra tormenta, no tropical, pero otra tormenta de agua notable. De manera que hoy va a seguir lloviendo y mañana lloverá. Claro que pasado mañana también va a llover. No se llamará Giselle, a lo mejor se llama Pepita. Pero el caso es que, llámese como se llame, tenemos el régimen de lluvias que no tuvimos hace mes y medio y nos toca ahora. La lluvia va a llegar más o menos hasta mediodía. A partir ya de primera hora de la tarde los cielos irán despejando y se quedará una tarde muy arreglada en toda España. En los archipiélagos seguirá sin llover, pero bueno, ha llovido bastante estas semanas atrás. Ahora tenemos 6 grados en Madrid, camino de unos 13, la máxima Santa Cruz de Tenerife, 24 grados y la mínima 1 gradito en Cuenca. Bien, y vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. Bien, los informes que hacen el libre mercado suelen ser exhaustivos, suelen ser a veces desesperantes, siempre utilísimos. Por ejemplo, en el libro mío del comunismo yo puse un anexo, el régimen que quiere derribar Podemos. Me bastó un cuadro que había hecho Domingo Soriano, o Domingo Soriano y Manuel Llamas, o Manuel Soriano y Domingo Llamas, en fin, esas dos cabezas extraordinarias que tenemos en libre mercado, comparando sencillamente cómo estábamos al comienzo de, cuando empieza la democracia y ahora, estos 40 años. El régimen del 78, el candado contra la libertad de los pueblos, bueno, pues ahí se ve, los números cantan. La diferencia de nivel de vida es espectacular, lo que hemos cambiado en todos los ámbitos. Bien, pues eso es lo que se quiere cargar Podemos. Pero hoy, después de aquello que fue tan eficaz, que ya digo, me metió, es una página, un anexo, ahí está todo. Esto es lo que quiere destruir Podemos. ¿Y qué quiere destruir Podemos? Todo. Bien. Pero el problema que más preocupa ahora a los españoles con un poco de cabeza son sus pensiones. No las pensiones de ahora, que se van a cobrar, sino cuánto van a valer, mejor dicho, para cuánto van a valer las pensiones, de qué nos van a servir, cuál va a ser su poder adquisitivo dentro de 10, 20, 25, 30 años. Porque estamos en una expectativa de vida de 83 años los hombres y casi 90 las mujeres. Los hombres, raza inferior, vivimos 7 años menos que las mujeres. Este es un pequeño detalle. De cada 4 suicidios, 3 en España los cometemos los hombres. Yo no tengo intención, pero, en fin. Estos datos habría que contemplarlos alguna vez. Sobre todo cuando las taradas profesionales que viven de la taradez y de la manipulación de datos, pues se dedican a manipularlos en contra de la humanidad. Pero si los que tienen que asegurar que el poder adquisitivo de las pensiones se mantenga, que la única manera es convertirlo en un régimen mixto, es decir, entender que la pensión es del trabajador, no del Estado. Esto es lo más difícil de explicar y, sin embargo, es la madre del cordero. O sea, toda la vida nosotros trabajamos y cotizamos nosotros a través de nuestras empresas o nuestras empresas para nosotros. Pero ese dinero nos es arrebatado inmediatamente por el Estado, que dice que va a asegurar nuestra pensión, pero se queda con nuestro dinero. ¿Y qué hace? Se lo gasta. Lo gasta todos los años en los presupuestos. Y es verdad que hay una partida en los presupuestos para las pensiones. Pero ese dinero ya no es nuestro. Ya depende de lo que recaude el Estado y del valor de la moneda y de cómo vaya evolucionando la economía. Y hay años que si se recauda menos, pues habrá menos para las pensiones. Y esas pensiones que son nuestras, como se las ha quedado el Estado, dice que para asegurárnosla, no, para asegurarse que tiene todo el dinero que aparece en España. Para quedársela él,
el Estado y por lo tanto el gobierno, que es el máximo poder político, que es el de asustar a la gente mayor con que se quedan sin pensiones. No, sin pensiones no nos podemos quedar porque nos las han robado antes. Nos las ha robado el gobierno, todos los gobiernos. Mientras que el sistema en España sea de reparto, es decir, a través de los presupuestos, no hay manera. Dado que no nacen niños, están naciendo 1,3 niños por pareja, es imposible que dentro de 10 o 15 años se puedan pagar las pensiones de una población que es la más vieja de Europa, casi del mundo. ¿Quién paga esas pensiones? Si es que no hay quien los pueda pagar. Entonces, ¿se van a perder las pensiones? No. ¿Cuánto van a poder comprar los pensionistas? La mitad de lo que compran ahora. Dice, bueno, pues si vamos justitos, bueno, pues entonces no iréis justitos, iréis ahogados. La reforma natural del sistema de pensiones, empezar a evolucionar hacia un sistema mixto. Es decir, el Estado garantiza una parte, pero permite la capitalización de los trabajadores. Que los trabajadores nos quedemos con nuestra pensión, que es nuestra, que la pagamos con nuestro trabajo, que no es de Montoro, que es nuestra y de las empresas que cotizan a la Seguridad Social. Se habla mucho de 1000euristas. Para las empresas no hay 1000euristas, hay 1400euristas, porque 400 euros te cuesta la Seguridad Social de un sueldo de 1000 euros. Y prueba no pagar a la Seguridad Social, vas a ver cómo es la cárcel de Extremera. Pero ¿qué libertad tenemos a la hora de elegir plan de pensiones? Ninguno. Tenemos que hacerlo con los ahorros que vayamos cogiendo aquí y allá. ¿Qué tratamiento fiscal mejorable o mejorado tienen las pensiones? Ninguno, porque lo que quiere el gobierno es quedarse con el dinero de las pensiones. Y todos los gobiernos se quedan con todo el dinero de las pensiones y luego cada año lo reparten. Yo, sinceramente, confío mucho más en mí mismo que no en un maldito ministro de Hacienda que está comprando votos. Y que se lo gasta en el FLA. Y se lo gasta en las autonomías. Si las pensiones fueran del trabajador, el trabajador tendría una capacidad de actuación. Esto no significa quedarse en el aire. Y el desvalido, el que no tiene nada, no, porque el Estado le es mucho más fácil atender a 200.000 que no a 30 millones de pensionistas, que es lo que va a tener que atender en 10 años. Es bastante más fácil atender a 2 millones de gente que por lo que sea se ha quedado sin nada que no a 20 millones. ¿Por qué? Pues porque no hay. Es sencillo, ¿no? Bueno, pues no hay manera, ¿eh? ¿Y por qué no hay manera? Porque los políticos tienen un poder enorme sobre nuestras vidas cuando controlan nuestros ahorros, los ahorros de nuestra vejez. Y en España la gente se está jubilando tempranísimo y está cobrando del sistema de pensiones pues una barbaridad de años, 25, 30 años, pero hombre, eso es insostenible. La única manera de sostenerlo es que cada cual cotice su pensión y para los que no tengan más remedio, pues ahí está el Estado, como está, para asegurar que nadie se quede sin protección. Pero si te puedes proteger tú, protégete. Porque Montoro no te va a proteger. Y como lleguen los socialistas, menos. Y si llegan los podemistas, date por muerto. O sea, esta es la realidad. Bueno, ¿qué pasa con las pensiones? Esto lo llevan los políticos a través de un engendro que se llamó el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es una reunión de todos los partidos para que las reformas de las pensiones se hagan por consenso. Lo único que se ha hecho por consenso es no reformar nunca el sistema de pensiones. Y hoy publica Libre Mercado un informe que demuestra por qué no se reforman las pensiones. Porque los políticos no lo necesitan. Porque tienen mucha pasta. Algunos lo tendrán por familia. Otros no pueden tenerlo de buen origen, de ninguna manera. Pero claro, si una diputada catalana nacionalista del PSC tiene 11 pisos, solo pisos 11, más luego dineros, fondos, etcétera, ¿qué prisa le corre arreglar el sistema de pensiones? Ninguna. Si no tuvieran ningún piso, vivieran de alquiler y estuvieran con 25 años de trabajo y luego 30 de pensionistas, ya se espabilarían en que estos 25 años se cotizase en su favor y no para el Estado. Pero no lo hacen porque están forrados. Estamos hablando de que se paga poco a los políticos, pues debe ser que roban mucho.
Todos no, por supuesto, si la mayoría será decente, pero el problema es que nadie que está con 11 pisos va a mejorar el sistema de las pensiones. Eso es de cajón. ¿Por qué? Porque es un lío, te peleas con el partido, porque no se sabe explicar. Se sabe explicar perfectamente, yo se lo acabo de explicar. Es muy sencillo, las pensiones son del trabajador, no del Estado. La pensión es del que ha cotizado, no del ministro de Hacienda. ¿Por qué no se explica esto? Porque no quieren los del Pacto de Toledo, que no es pacto, eso es un engendro, que para lo único que ha servido es para que el sistema de pensiones, cuando ha habido dinero de verdad, en la época de Aznar, lo que se creó fue la hucha de las pensiones. Yo no quiero ninguna hucha para garantizar que el Estado tenga dinero. La hucha se la gastaron entre Zapatero y Mariano en 2 años. No, lo que quiero es que mi pensión sea mía, no del gobierno, mía. Porque la he pagado yo. Bien, vamos a contarles este informe, porque es que además tenemos 2 días muy importantes en las Cortes. Las Cortes, además, como no tiene mayoría el gobierno, pues tiene una ventaja, que es que todo lo que se dice tiene importancia, porque se puede trasladar al final a una ley que afecta muy directamente a nuestras vidas. Hubo una época en que ir al Congreso era como ir a ver los árboles del Retiro, pero en feo. Los árboles por lo menos son bonitos, los congresistas y las congresistas, y les congresistas y los congresistas, pues no son tan bonitos como los árboles del Retiro. Pero ahora no, cuando hay minorías, bueno, cambian las leyes a enorme velocidad. Pues tenemos pasado mañana la pensión permanente revisable, con una izquierda sin sentimientos y sin escrúpulos empeñada en derogarla. Y luego, mañana, pues tenemos nada menos que el pleno sobre pensiones. Bueno, es el momento de recordar esto. Mañana tendrá lugar en el Congreso el pleno sobre pensiones solicitado por la oposición y al que más tarde se apuntó Mariano Rajoy. Mientras los miembros del Gobierno y el Pacto de Toledo reiteran que las pensiones están garantizadas y que el sistema tiene un problema puntual, como recientemente ha dicho la ministra Fátima Báñez, los diputados que forman parte del pacto, la mayoría, se han blandado sus pensiones con pisos y ahorros privados. En Libre Mercado pueden comprobar lo bien asegurado que tienen su futuro parlamentarios como Celia Villalobos, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. Tiene 2 viviendas, más de 220.000 euros en depósitos bancarios y participa en el accionariado de las empresas de su marido, Pedro Arreola. Otro ejemplo, Marco Telo, secretario de la comisión, 2 viviendas, un local comercial en su haber, 65.000 en acciones, seguro de vida por 138.000 euros y un plan de pensiones por 38.000 más varias participaciones en empresas. Gerardo Camps tiene 9 pisos y 9 locales, 13.500 euros en cuentas corrientes, 97.000 euros en fondos y 3.500 en un seguro de vida. María Teresa Angulo, 3 pisos, 173.000 euros en cuentas y 50.000 en planes de pensiones. Entre los socialistas destaca el patrimonio de María Mercé Perea y Conillas, con 11 pisos en propiedad y 25.000 en planes de pensiones. O Jesús María Fernández, con 4 pisos, 45.000 euros en acciones y 232.000 en planes de pensiones. Carlas Campuzano posee un piso y un apartamento, 10.000 euros en depósitos y 51.000 euros en planes de pensiones. Eso en España, como este separatista en el extranjero, el Cruzcampo a mí me da mucha pena. Yo cada vez que digo el Campuzano, el separatista Campuzano, llamarse Campuzano, o sea, como el famoso músico y compositor Campuzano, que le llaman Cruzcampo, las cervecitas esas tan buenas de Sevilla. Pero alguien que tiene ese régimen de vida, ¿creen ustedes que está preocupado, que le corre prisa cambiar el régimen de pensiones? Ninguna. No, yo no creo como los marxistas que el ser social determina la conciencia, pero ayuda. Y si tú tienes un régimen de vida cómodo, asegurado, hombre, si tienes 8 pisos y 8 locales, si tienes 11 pisos en propiedad, hay uno que dice que tiene un piso y un parking, y claro, yo no sé si es una plaza de parkings, que es catalán, o es un aparcamiento entero. A lo mejor la Madre Superiora, que dijo la frase perfecta cuando en el Parlamento de Cataluña le dieron la de no tenían ni 5, que no tenían ni 5. Quiere decir que no tenían 5 billones, pero millones los tienen en todas partes. Euros, naturalmente. Bueno,
Vamos a la otra cuestión que pasado mañana se va a actualizar. Después del asesinato de Diana Kerr y después del asesinato del pequeño Gabriel, que son dos casos evidentes de que la naturaleza humana es muy mala y que hay asesinos que no tienen remisión posible. No es lo mismo el que a los 14 años roba porque está educado en un ambiente de ampones y en cambio pues lo sacas de ahí después de 3 años de reformatorio, lo dudo, o en una familia de acogida, es difícil, pero en fin, puede pasar, se regenera y se convierte en una buena persona, etcétera. Eso no es lo mismo que el asesino en serie, que el violador, que es siempre en serie y que muchas veces lo normal es que acabe convirtiéndose en asesino en serie. Esos no tienen remedio, no tienen remisión, tienen que estar en la cárcel de por vida para siempre, sin permisos los fines de semana. Un juez progre, naturalmente, ¿cómo no va a ser progre? Como dice Carmena, la del ADN de la violencia masculina, otra que no sabe ni lo que es el ADN, ni la violencia, no sé, debe confundirlo con su marido. Bien, pero es que un progre soltó al violador de Pirámides. Llevaba 7 años, 5 casos de violación hay. Yo no sé el nombre de ese juez, si no lo diría. Lo diría porque va siendo hora de que se publiquen los nombres de los jueces y de vigilancia penitenciaria que sueltan a los violadores en permisos de fines de semana como si fueran a hacer otra cosa que no fuera violar, a los asesinos como si no fueran a hacer otra cosa que matar. Es que no quieren enterarse de la realidad, es que les da igual la realidad, es que son una secta de gente enferma que desprecia por completo los sentimientos de la gente, porque ellos son de izquierda, son superiores. Lo que le pase a la gente, allá a la gente. Lo que está pasando con esta historia es tremenda. Yo ayer decía, irónicamente, en la radio no funciona, pero en la prensa escrita suele funcionar. Escribí una columna del Mundo, las mujeres no matan. Yo me como, aquí hay un error. ¿Cómo puede matar una mujer? Si yo he oído a Carmena que las mujeres no matan, una cosa de hombres, y encima que sea inmigrante y negra, imposible, no puede ser una asesina. Bayer Preescolar, filósofo de guardia de Ferreras, de las 3 capas de calzoncillos, el de las 1000 colinas, y dice que claro, se ha creado un discurso de odio contra la asesina, porque es mujer, negra, inmigrante, después del 8M. Hombre, no, el odio es porque ha matado al niño. Le da igual al Preescolar y al Ferreras, le da igual al PSOE y a Podemos, les da exactamente igual. Ellos con sus orejeras sectarias, les da igual. Hay una psicopatología en la izquierda en general, pero especialmente en España, que les lleva a ignorar por completo los sentimientos que no sean los suyos. Los demás les dan igual. Cuando Carmena dice en La Tuerca, episodio grotesco de la política española, en que un tirano en ciernes llamado Pablo Iglesias cobra de una tiranía que es la de Irán, y dice Carmena que hay que tener empatía con los terroristas que asesinan policías, no, perdón, que matan, porque dice de policías que asesinan terroristas, eso sí le preocupa. Los policías españoles asesinan, los etarras matan. Es Carmena. Pero que hay que empatizar, miraros los ojos al terrorista. Esto lo dice una tía que es juez. ¿Que es juez? No, que es comunista. Que le da igual. Que le da exactamente igual. Lo que le pase a la gente corriente le da igual. Eso que dice empatía, ella no tiene empatía ninguna. ¿Qué empatía va a tener la tía que hace que los bienes de su marido se los pasen a ella para que se los lleve a Segovia y no pagarles a los trabajadores de su marido, el arquitecto? ¿Qué empatía va a tener? Pues ninguna. Lo que tiene es una cara de amianto que produce asbestosis, por cierto. En fin, pero vamos con lo que está sucediendo y lo que va a suceder pasado mañana.
PSOE, Podemos y PNV no se mueven de sus posiciones. La mayoría está asegurada en el Congreso y con ella la derogación de la prisión permanente revisable. El Partido Popular reclamó sin éxito ayer a los partidos que reconsideren su posición, mientras Ciudadanos solicita que se espere al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, además de presentar una enmienda a la totalidad con la que quieren endurecer el acceso al tercer grado y a los beneficios penitenciarios. Sobre esta cuestión hablaba el portavoz popular Pablo Casado. Le escuchamos junto a Villegas, Irene Montero y Adriana Lastra. Creo que es muy importante que en los crímenes espeluznantes que se puedan cometer, ¿no?, en el que se asesinan a niños, en el que se ocultan los cadáveres. No entendemos por qué hay partidos que quieren derogarla. Endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios, porque creemos que ese es el agujero que tiene el sistema penitenciario. Creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es y, por tanto, expresaremos nuestra posición, que ha sido siempre la misma. Todos compartimos el dolor de las familias, en este caso del pequeño Gabriel, pero nosotros consideramos que la prisión permanente revisable no es constitucional. Vamos a ver, el argumento que el PNV propone dice es que estas penas no han disuadido del crimen. Pues si le parece al señor del PNV, deja de considerarse delito el robar y nos vamos a robar todos a casa del señor Aitor. Le robamos hasta el árbol. Roble será, claro, como el de Guernica, que por cierto lo han renovado 30 veces. Franco lo tuvo que replantar 15 veces. Tuvieran el roble, los fueros, todas esas antigüellas infectas. Pues son fueros contra otros. No son libertades propias, son libertades para no estar al mismo nivel que los demás. Pero en fin, pero ¿cómo es eso de que el Código Penal no funciona porque no reprime los delitos? El Código Penal está para castigar. Para castigar. O sea, el que roba va a la cárcel, el que mata va a la cárcel. Pero ¿qué creen que es esto del crimen y el orden público? ¿Una guardería? ¿Pero qué mamarrachada es esta? Bueno, pues no es mamarrachada, es simplemente que es gentuza sin sentimientos que está en la política para hacer ideología, para convencernos a todos de que somos un rebaño, que tenemos que decir lo que ellos digan y pensar lo que ellos piensan y sentir lo que ellos sienten. Y si no, somos basura, fascista, franquista, facha, repugnante, nazi y franquista otra vez. Porque, vamos, si no llegan a hacer Franco, yo no sé qué hubiera sido del argumentario comunista. La cuestión de fondo, pero de fondo de verdad, es que la izquierda carece de sentimientos con respecto a la población en general. Cuando la izquierda empezó porque se compadecía de la situación de las clases más pobres. En estos momentos, estos niñatos semianalfabetos les da igual. Matan por un minuto de televisión, no por €1 de pensión. Ellos ya se aseguran tener las pensiones aseguradas. Entre lo que trincan y lo que roban. Mira que el Spiblac o Espinar, es el que posa así, de guapo italiano en el Senado. Pues así. Cada vez que habla Mariano, mientras Mariano disimula ahí con el tinte ese violín y esas cosas que se pone, él pues así. Y hace así. A este tío, su padre en Caja Madrid le consigue un piso de protección oficial que el tío lo revende inmediatamente, sin haberlo pisado, 60.000 euros. ¿A este qué le va a importar las pensiones? Pero si viven de lo que se llevan. Pero hombre, si lo primero que hace Carmena, aparte de alzar los bienes del marido, es colocar a su sobrino al cueto, lo segundo que hace Pitita, las altacapillas, es ascender al padre. Dice, es que es funcionario, sí, pero de nivel lo asciendes tú. Y de sueldo también. No, pero hizo oposición, sí, pero no con ese sueldo, querida. Bueno, son así. Ellos tienen derecho a todo. Los demás no tienen derecho a nada. Naturalmente, los caraduras por excelencia o por excremencia son los de Podemos. Ayer fue a ver a Pablo Iglesias, el padre de Diana, que por supuesto no lo recibió. La escoria, que yo creo que paga a medias Soraya, porque es la misma escoria, que está en las redes, los que hacen los comentarios, en los medios digitales y tal, pero dice lo mismo. ¿Por qué tiene que recibir tal? Porque recibió a los bomberos forestales, a las mujeres encargadas de la dependencia, hace nada, una semana,
y porque hace unos meses Podemos en Pleno recibió a los familiares de los matones de Alsasua que apalearon y patearon en el suelo a 2 guardias civiles y sus novias, porque Podemos está con el crimen, no con la policía. Porque Pablo Iglesias decía, cuando le pegaban a un policía, que disfrutaba con el espectáculo. Porque Errejón, en su cosita que tenía en las redes sociales, firmaba con un seudónimo que era que todos los policías son hijos de puta. All cops are bastards. Este es Errejón. Esta es la cara amable del chequista de Podemos. Son verdadera basura. Pero son los que mandan en las televisiones del Ferreras y el Preescolar. Porque quiere Mariano, porque se le ponen las narices a Soraya. Bien, llega el padre de Diana Kerr. Pues esto es lo que dice ese hombre, que no está tan mal como la pobre madre del niño, que ayer los medios de comunicación, bueno, es que no tienen vergüenza. O sea, una persona que ha perdido a su hijo de esa manera no se le puede entrevistar, hombre, por decencia, por decoro, por respeto. Esa persona no está bien. Pero hay que hurgar en la llaga y arañar 3,0 puntos de audiencia o 0,3 puntos de audiencia. Todo por un clic. Bueno, pues todo por un clic no vale. Esto decía el padre de Diana Kerr. Podemos propone educación, prevención, pero a la pregunta de ¿existe alguna decisión, alguna propuesta inmediata que evite poner nuevos cadáveres encima de la mesa? No he obtenido respuesta. La protección de los derechos de la mujer no solamente está en el ámbito de la violencia de género, también lo están en la protección de nuestras jóvenes y en la protección de los seres más vulnerables. Y desde ahí, solicitar a los partidos políticos una reflexión profunda. Bueno, ¿cómo va a tener profunda la reflexión una tía que no ha terminado más que el bachillerato? La última que reflexionó es que no aprobaba CUP. Pues es la número 2 del PSOE. Pero ¿tiene tanta importancia los estudios? No, en general no. Ahora en España sí. En España realmente el que no termina una carrera es que es muy vago. Porque prácticamente naces con un título universitario. Pero si en la selectividad pasa el 93%. Ya me dirán ustedes. Pues Adriana Lastra no pasó. Es más, no sé si lo intentó. Y es la número 2 del PSOE. Es gente que intelectualmente está al nivel de un caracol o... No sé, no quiero decir babosa, ¿no? Que son letales. En fin, una pausa. Es la mañana. Es radio. Federico Jiménez Los Santos. Bueno, comienza ya la tertulia, luego tenemos a partir de las 9:15, 9:20 a Santiago Abascal para que nos cuente lo último de Vox, pero ¿cómo participan los oyentes? Sí, les recordamos que pueden dejarle sus preguntas en el 648 91 92 60, una nota de voz, ya saben, y él se la puede responder en la tertulia. Iberia bien, ¿no? Puntual. Sí, puntual. Además, ahora que vivimos con una dependencia del móvil brutal, de las redes sociales, del WhatsApp, de estar conectados en todo momento, es una realidad, que lo vemos diariamente y también cuando volamos. Iberia por eso nos ofrece el servicio de wifi en sus aviones de largo radio para que puedas mantenerte conectado a 30.000 pies utilizando tu propio dispositivo móvil. ¿Sabes cuál es la enorme ventaja que tiene? Que ya el tío de al lado no te da la barrila porque tiene el móvil para entretenerse. De excusa. Dice, bueno, es que hay un tío que está jugando con los marcianitos. Dice, ¿y la conversación que me he ahorrado? Te pones la mascarilla, unas mascarillas en Iberia buenísimas, las mejores que hay. Pones la mascarilla, mientras el tío, como no se oye, perfecto. Y si no, ¿y qué te parece el viaje? ¿Y has estado ya en Burdeos? El tiempo. Quiero dormir, es imbécil, o sea, bueno, pues eso es muy bueno. Bueno, vamos a ver, y en la Mutua... Donde no podemos y no debemos utilizar el teléfono móvil es en el coche, pero sí que es fundamental tener el